Hola, esto es Obvio Microbio. El podcast donde hablamos sobre microorganismos. El capítulo de hoy, cuentos de microbiología, Guerra de Titanes. I've been waiting at my door for something incredible. Corría el año de 1830. Por los albores o los inicios del siglo XIX, en donde todavía no se entendían muy bien la naturaleza de muchas enfermedades. Muchas enfermedades que para ese entonces eran desastrosas, podrían llegar a matar a muchas personas y además de eso eran completamente un misterio. Una de ellas era la rabia, que conocían muy bien cómo se daba, a quiénes atacaba y cómo iniciaba todo. La mordida de un perro rabioso, de un lobo, de un zorro, y que mordía a una persona, esta persona cicatrizaba su herida y al cabo de unos cuantos días inevitablemente podía morir. Esa imagen de las personas muriendo de rabia, de las personas siendo tratadas de una manera un poco burda en ese entonces. De hecho, cómo se trataban a esas personas en aquel entonces era ponerles hierros calientes al rojo vivo sobre las heridas que les habían causado los perros rabiosos. Esos alaridos de esas personas dieron una marca muy importante o generaron una imagen muy importante en la cabeza de una persona que en ese momento tendría más o menos unos 9 años y que se llamaba Louis Pasteur. Louis Pasteur era un francés químico que empezó a apasionarse por la microbiología y le llamó la atención la fermentación. Tenía una espinita ahí que le permitía cuestionarse por qué los productos se fermentaban, cómo se hacía el vino, cuál era la causa de ese producto tan exquisito y tan apreciado por toda la comunidad europea. Es allí donde empezó toda su investigación con la microbiología. Es allí donde se hizo famoso como uno de los padres de la microbiología, pero fue solamente el inicio de sus investigaciones como microbiólogo, luego de ser químico. Bueno, y es que de hecho si uno se remonta a la edad temprana de Pasteur o quizás a sus primeros estudios, nadie daría por sentado que él iba a ser el padre de la microbiología moderna. De hecho, Pasteur era un estudiante más o menos promedio, era hijo de un curtidor de cuero, es decir, nadie proveniente ni de la academia, ni ningún sabio, nada de eso. Y tampoco estaba en una ciudad en donde, digamos, se dieran grandes avances en la ciencia. Él en particular vivía en Arbois. Y bueno, él de hecho inició sus estudios estudiando matemáticas, luego estudió física y química y se convirtió en químico. Y allí empezaría su primer trabajo desde el punto de vista de la ciencia. Él trabajó un poco sobre algunos ácidos, ácido tartárico, y después de eso, pues bueno, de hecho su trabajo era muy bueno. Si bien él no parecía una persona excepcionalmente brillante, sí parecía una especie de ñoño del siglo XIX. Le gustaba trabajar duro, era súper meticuloso, era muy muy cuidadoso con lo que hacía, con sus investigaciones, sus experimentos, no admitía errores y pues bueno, eso le hizo llegar, digamos, a que le dieran como reconocimiento una posición en la Escuela Normal de París, donde entonces empezó su trabajo como profesor. Y es allí donde, gracias a esa meticulosidad, ese trabajo fuerte que hacía desde la investigación, es allí donde lo empiezan a contactar ciertos industriales que tenían un problema con la producción de alcohol. Entonces, sus colegas le decían, venga, ¿por qué no aplica sus conocimientos que son muy, muy, muy teóricos en algo que, pues, tenga algún fruto? Mire, a estas personas que destilan alcohol a partir de fermentos de remolacha tienen un problema gravísimo y es que están perdiendo toda su producción de alcohol.
Entonces, pues bueno, Pasteur dijo, hágale, yo no le tengo miedo a ninguna cosa, voy para allá y miro a ver qué es lo que está pasando. Entonces, ya una vez cuando llega a esos, con estos industriales, con estas personas que se dedicaban a la destilación de alcohol, pues bueno, le dijeron, mire, señor Louis Pasteur, acá hay un problema grandísimo de estas cubas en donde debería estar fermentándose el alcohol, produciéndose el alcohol, pues no está pasando nada. Y acá hay algo importante que hay que notar, y es la fermentación como proceso realmente todavía no se entendía muy bien. Pues porque no se conocían que existían los microorganismos. Yo siempre me he cuestionado cómo las comunidades indígenas y todas las comunidades de la antigüedad tenían tantos productos fermentados sin siquiera saber cómo se lograba. Había algo clave que todas las comunidades lograron identificar, y es, tenían que utilizar un fermento, un inóculo. Tenían que utilizar parte de esa fermentación o la misma olla donde utilizaban o los mismos estantes donde producían sus productos fermentados para que se diera la fermentación. Había algo ahí del pasado, de esas fermentaciones antiguas, algo en el ambiente que permitía darle vida a esa fermentación, que permitía obtener ese producto lleno de alcohol, bien sea vino, bien sea el destilado de la remolacha, bien sea lo que conocemos en Colombia como el guarapo, la chicha. Todos estos productos tienen algo en común, y es que proceden del pasado. Sí, como dicen por ahí los abuelos, mira, usted coge una olla que ya esté curada y esa olla le va a dar pues el mejor guarapo que usted pueda probar. Y es precisamente por eso, porque hay algo en esa olla, hay algo en ese fermento previo que le da vida, como decía Santiago, al proceso de fermentación. Y algunas nociones había de eso en aquella época. Nuevamente, algo que vive por ahí o algo que está por ahí y que da lugar a la fermentación. Y eso se conocía en aquel entonces como los fermentos. Entonces, Pasteur pidió unas muestras de los jugos de remolacha en donde debería haberse dado la fermentación, pero no se dio. Y bueno, todo lo que él hizo fue oler, probar, mirar la apariencia, el color, poner unas tiras de pH y mirar a ver qué análisis pasaba. físico-químicos, que era lo que hasta ahora podían hacer en ese entonces. Exacto, pero pues muy rudimentario, ¿no? O sea, yo no creo que hoy uno en día coja un matraz o un balón o algo que está creciendo en un Erlenmeyer y se lo tomen en un laboratorio, pues no. En Pasteur, digamos que sí se daba esa libertad. Y entonces él empezó a darse cuenta de algo. Habían diferencias grandes entre las cubas que sí estaban fermentando y las cubas que no. Las cubas que no estaban fermentando tenían un sabor bastante agrio, mientras que las otras no, eran más como esa sensación espirituosa del alcohol. Entonces dijo, listo, me lo llevo para el laboratorio. En aquel entonces él empezó a mirar a través de su microscopio. Recordemos que él ya tenía una posición de profesor en una universidad y en su laboratorio empezó a mirar, bueno, cuál era el contenido de las cubas. Él se dio cuenta que en las cubas en donde había fermentación estaban los dichosos fermentos. Habían lo que hoy conocemos como levaduras, unos pequeños seres que además parecían estar como gemando y que pues estaban asociados con el proceso normal de la fermentación. Mientras que en las cubas que no había fermentación, no habían estos fermentos, pero sí unos pequeños bastoncitos que se movían por todo lado, que vibraban y que reemplazaban entonces a los fermentos en esa fermentación de la remolacha. Y hay una observación importante también que Pasteur tuvo que hacer, y es darse cuenta que estos organismos distintos a las levaduras podían ser mucho más pequeñas. Porque estas levaduras hoy sabemos son hongos. Son organismos más complejos y son organismos más grandes que las bacterias. Él, por supuesto, no tenía toda esta noción, pero tenía entonces que corroborar que esa diferencia de organismos era la causante de la diferencia en los productos que se obtenían de la fermentación. Y él aquí entonces empezó a trabajar en algo que lo obsesionó durante toda su carrera,
era hacer diluciones. Las diluciones para él era tratar de diluir la concentración de ese fermento a tal punto donde ya pudiera garantizar que la causa fuera únicamente un organismo que era capaz de multiplicarse. Es decir, tomaba una muestra inicial en donde podía haber muchas cosas, entre ellas esos fermentos, y lo diluía, pero si estos organismos eran capaces de multiplicarse, pasado un tiempo de incubación, 24 horas normalmente él probaba, tendrían que replicarse y haber más individuos de la dilución. Pero, a medida que fuera haciendo cada vez más diluciones, la concentración de todas esas cosas que hubiera en el inóculo inicial en el que él tomó, que quería investigar, habría cada vez más poco. De tal manera que al final de unos días, al final de hacer muchas diluciones, solamente podría contener en su muestra los organismos que fueron capaces de multiplicarse día tras día luego de cada dilución. Y es que ahí también él llegó a un punto importante y es, ¿qué se necesita para que esos microorganismos, bueno, ahorita los conocemos como microorganismos, pero en aquel entonces bastoncitos o microbios o bueno, ¿qué hacía falta para que ellos pudieran crecer? El primero intentó agua con azúcar sin ningún resultado muy prometedor. Entonces dijo, estos seres, estos bastoncitos necesitan de algo más. Necesitan o precisan de una alimentación un poco más rica. Entonces, de hecho, él dijo, venga, pero es que acá en estas cubas deberían haber los fermentos y no están. ¿No será que ese bastoncito los utiliza o digamos de alguna manera los mata para poder alimentarse de ellos? Y de hecho lo que él hizo fue coger esos extractos de los fermentos, los secó, los sirvió en un caldo y ahí sí, ¡boom!, empezaron a crecer estos bastoncitos. Entonces él empezó a decir, ajá, acá hay algo en particular y es que cada vez que esos bastoncitos crecen, no crece el fermento, por lo tanto no se da la fermentación. Y esa es precisamente la causa de todo el problema de la destilación del alcohol. Entonces, eso para la gente fue, wow, un gran descubrimiento, una gran ayuda y por lo tanto, pues, gracias a eso lo nombrarían como director de la escuela normal. Eso más o menos pasó cuando él tenía unos 28 o 30 años. El tipo iba volando, ya estaba casado, ya era director de una institución educativa e investigación muy importante en Francia. Y pues uno que ha hecho a los 30 años. En fin, antes de que nos pongamos muy existenciales, pues continuemos con Pasteur. Con Pasteur llegó el concepto de microbio. Seres muy pequeños que necesitábamos un microscopio para poder verlos, invisibles ante el ojo humano. Y gracias a estos trabajos de Pasteur, su fama creció a nivel mundial. Era tal vez uno de los científicos más reconocidos, especialmente por su aporte a la industria de la fermentación. Y mientras la fama de Pasteur seguía creciendo y su ego también se iba fortaleciendo, Robert Koch, un médico alemán en una zona rural de Alemania, atendía a sus pacientes. Todos iban a donde el médico de la zona a que los revisara, a que los atendiera y les quitara sus males. Pero a Robert Koch lo obsesionaba una enfermedad que le daba especialmente a los animales, el carbunco, que es una enfermedad de la cual ya hablamos en algunos de nuestros capítulos. Sabemos que el carbunco es causado por una bacteria llamada Bacillus anthracis, pero en ese entonces Robert Koch lo desconocía totalmente. Y en su granja, en su casa, tenía animalitos con los cuales decidió experimentar, con los cuales decidió descubrir por qué morían de carbunco. La idea que se le ocurrió fue tomar sangre de animales enfermos que terminaban muriendo a causa de esta enfermedad para inocularla en animales sanos. Y es allí donde empezó a darse cuenta que ese inóculo de sangre de animal enfermo con carbunco era la causa o llevaba la causa de la enfermedad. Y es allí donde empieza todo lo que conocemos hoy como los postulados de Koch. Tal vez uno de la herencia que dejó más grande para toda la microbiología.
que fue un protocolo para poder identificar cuál era la causa y para poder cerciorarse cuál era la causa de una enfermedad. Entonces, desde el trabajo de Koch, pues también se empezaban a hacer unos grandes avances a la microbiología. En particular, Koch no solamente logró demostrar exitosamente y también muy rigurosamente que lo que podía observar en la sangre de estas ovejas atacadas por el carbunco, esos pequeños bastones, eran los que causaban la enfermedad y podían causar la enfermedad en otros animales, sino que además Koch también se dedicó muchísimo a tratar de aislarlos, a esos bastoncitos, a dejarlos puros y luego de que ya estuvieran puros, poderlos inocular en otros animales y ahí veía cómo se enfermaban. Y esto volvió a Koch de un médico rural que se aburría mucho con su trabajo a una persona terriblemente reconocida en Europa, no solamente en Alemania, sino que también sus noticias llegaron a oídos de Pasteur. Sí, porque en ese entonces Luis Pasteur ya tenía algunos medios de cultivo como orina para crecer microorganismos, pero Robert Koch estaba en su área rural de Alemania, seguramente poco leía de las noticias de Pasteur y él solo empezó a ingeniarse ideas para poder cultivar los microorganismos. Entonces, por ejemplo, utilizó el líquido al interior de los ojos de los animales, que él suponía tendría que ser un área estéril, un área libre de microorganismos, y allí empezó a multiplicar estos inóculos de sangre de animal enfermo de carbunco y observó en su microscopio cómo se multiplicaban estos microorganismos. Y eso para él fue fascinante porque fue la clave de todo. Ya con los microorganismos puros, es decir, estaba garantizando que solamente tenía en un caldo de cultivo un tipo de microorganismo y que ese microorganismo al ser inyectado en un animal podrían matarlo de carbunco. Se le ocurrió entonces todos estos postulados en donde él purifica un microorganismo, lo inocula en un animal, observa la enfermedad y recupera el microorganismo del animal que ha sido inoculado previamente. Él desarrolló muchos medios de cultivo, esa fue otra de las grandes herencias que dejó Robert Koch para la humanidad. No solamente diseñó estos inicios de medios de cultivo líquido en paralelo con Louis Pasteur, sino que también después, más adelante, logra diseñar medios de cultivo para sembrar microorganismos en medios sólidos y poder identificarlos y purificarlos de manera mucho más fácil. Entonces todo eso llegó a oídos de Pasteur, pero a Pasteur como que no le llamaba mucho la atención esas investigaciones o esos adelantos que hacía Robert Koch. Es más, quizás le daba un poco de quizás celos o quizás simplemente celo profesional, pero él no le creía mucho. Y es que en aquel entonces franceses y alemanes se odiaban bastante. De hecho, Pasteur antes le había más o menos echado a perder una teoría a un investigador alemán muy importante. Y pues también con todo esto de la guerra de aquel entonces en donde Alemania recuperaría Alsacia-Lorena, pues estos nacionalismos se tornarían muy fuertes y también permearían a la ciencia. Entonces, mientras que a Pasteur la ciencia francesa lo ungía y lo veneraba, Robert Koch, que hasta ahora estaba empezando a publicar sus primeros trabajos, pues simplemente a Pasteur eso no le cabía en la cabeza. Sí, eso ya fue por 1876, donde Pasteur le llega este trabajo de un desconocido. Él lo lee y más allá de lograr valorar ese descubrimiento tan interesante, el que se hubiese identificado el bacilo del carbunco, uno de los bacilos de Koch, él se pone a detallarse en los errores experimentales que tuvo Robert. Entonces identifica que hay problemas aquí, hay problemas allá metodológicos. Entonces lo que él quiere es desmeritar todo el trabajo que hizo Robert Koch. Decir que eso no tiene validez porque no hay rigurosidad experimental, porque hay muchas dificultades en el protocolo.
y decide... Y sobre todo porque no hacía las cosas como lo hacía Louis Pasteur. O sea, Exacto. no hacía las diluciones, entonces a Louis Pasteur eso le parecía una abominación gigantesca. No utilizaba los medios de cultivo que él utilizaba, entonces eso también le parecía una burla. Y pues bueno, ahí empezó. Ahí empezó y ahí es ahí cuando Pasteur decide repetir los experimentos de Koch, pero con mayor rigurosidad, especialmente con esas diluciones que lo obsesionaban tanto, que eran para él la clave de la purificación de microorganismos, que por otro lado Robert Koch lo había logrado de manera distinta. Y Pasteur repite el experimento de Koch, es decir, repite la recuperación del bacilo de animales muertos, la purificación a través de sus diluciones, la inoculación de un nuevo animal, observa enfermedad y recupera nuevamente el animal, la causa de la enfermedad del bacilo del animal. Además que lo repitió como muchas veces hasta asegurarse que eso es realmente así. Yo creo que a regañadientes diría, este man sí tiene razón. Bueno, pero el resto de su trabajo son supercherías. Porque además, pues en ese momento habían otras enfermedades que atacaban a la población y que pues luego serían como el escenario de batalla entre Louis Pasteur y Robert Koch. Claro, porque Louis Pasteur tuvo que aceptar de cierta manera que Koch tenía razón. Él realmente cuando hizo esos experimentos no lo hacía para demostrar que Robert Koch tenía razón, sino todo lo contrario, para demostrar que estaba equivocado y tuvo que pues echarse para atrás. Y Robert Koch pues claramente ya con el visto bueno de su descubrimiento por parte de uno de los científicos más importantes del mundo, que era Pasteur en ese entonces, su fama crece, se va para Berlín, donde le dan un laboratorio dotado para que él ya no tenga pues que trabajar en su casa de manera tan rudimentaria. Tiene un equipo de trabajo, tiene un laboratorio adecuado y él empieza a trabajar y a trabajar un poco más en todo esto de cultivar microorganismos en distintos medios. Pero paralelamente Pasteur se motiva a investigar sobre el carbunco. Y él entonces dice, bueno, si ya este hombre descubrió cuál es la causa de la enfermedad, yo voy a descubrir la cura para la enfermedad. Y viene aquí a trabajar en vacunación. La vacunación 100 años antes ya había empezado a practicarse de manera un poquito más común con la vacunación que realizó Edward Jenner para la viruela, pero todavía se desconocía totalmente por qué funcionaba la vacunación. Louis Pasteur quería volver a esos trabajos de la vacunación, esta vez con el carbunco, para darle una estocada al descubrimiento que había hecho Robert Koch. Además que Louis Pasteur en ese momento, claro, ya era un poco mayor, necesitaba de varios ayudantes, pero era igualmente muy abnegado. Y de hecho lo que hizo fue ir al punto en donde se estaban dando, digamos, como estos problemas de la transmisión del carbunco. Él se dio cuenta que de hecho los campesinos lo que hacían era enterrar a las vacas que se habían acabado de morir y ponían a pasar a unas nuevas. Entonces ahí pareciera ser que se estaba dando como ese ciclo vicioso en donde temporada tras temporada pues volvía a renacer el carbunco. Que de hecho al mismo tiempo Robert Koch iba como por la misma pista. Robert Koch además se dio cuenta que si estos bacilos del carbunco se cultivaban en ciertas condiciones, perdían esa forma de bacilo y se volvían unas esferas, lo que él interpretaría como esporas, y que si estaban esas esporas o los bacilos, cualquiera de las dos, podían transmitir la enfermedad, pero la espora, al parecer, podía sobrevivir durante mucho tiempo. Y eso era la causa de que la enfermedad se repitiera año tras año en todos los terrenos donde pastaban los animales que terminaban enfermándose por carbunco. Y entonces, luego de varios años en los que Pasteur investiga sobre el carbunco, donde se da cuenta de la causa de los animales año tras año, que era que enterraban los animales muertos, en donde pastaban luego los animales que iban a contraer la enfermedad, empieza a trabajar en la vacunación contra el carbunco, de dar una cura contra el carbunco, y encuentra una muy prometedora. Y es tan audaz y tan seguro de sí mismo que decide hacer un experimento en público demostrando el éxito de la vacunación. Lo hace,
un experimento que dura aproximadamente un mes larguito. Toman unos carneros, la mitad los inoculan, la otra mitad no los inoculan, les dan el tratamiento a una de esas mitades y pasado el tiempo de la vacunación inyectan con el bacilo purificado a todos los animales, tanto los que fueron tratados como los que no. Y terminan muriendo solamente los animales que no recibieron el tratamiento propuesto por Louis Pasteur. Es que Pasteur era un showman. O sea, el tipo, de hecho, como dice Santiago, el tipo tenía tanta confianza en sí mismo y era un poco prepotente. Llamó, mejor dicho, a todo el mundo y Raimundo a que fueran a ver a ese experimento, pero con una valía científica muy grande, y es que él se dio cuenta como de la esencia de la vacunación. Años antes, cuando él estaba trabajando con microbiología ambiental, se dio cuenta que había algunos bastoncitos que si se ponían al aire o se calentaban levemente, perdían cualquier tipo de actividad. Lo mismo hizo con el bacilo del carbunco. Lo inactivó y de esa manera fue, digamos, como el método de inoculación que le dio a estos animales y cómo los terminó salvando de esta terrible enfermedad. Luego de este experimento en público, premian a Louis Pasteur en uno de los congresos de higiene que se daban por la época, y en su discurso, Louis Pasteur hace algo intencionalmente, y es no mencionar el trabajo previo que hizo Robert Koch para saber que este bacilo era la causante de la enfermedad. Solamente se remite a sus experimentos y a sus descubrimientos. Y es aquí donde el ego ahora de Robert Koch se ve afectado. Y se empieza a darse más riña entre ellos dos, entre esos dos científicos y sus grandes egos. Entonces así está la cosa. Louis Pasteur, aclamado por muchos, venerado por su país y ahora por la ciencia a nivel internacional, admirado por todos, tenía un ego terrible, además era muy buen investigador como para colmo de males, enfrentado con un tipo genial, que de hecho no tenía ninguna preparación científica, pero que logró muchísimo desde el laboratorio de su casa, básicamente donde la esposa hacía confituras y panes, él también hacía ciencia. Y que además los científicos del mundo también ya lo estaban empezando a observar. De hecho, en aquella conferencia en Londres, Robert Koch asistió y estuvo muy pendiente de lo que hizo Pasteur. Y por supuesto se molestó muchísimo por lo que no comentaría Pasteur. Cosa que de hecho él también en algunas charlas posteriores que él también daría, ya empezaría a atacar directamente a Pasteur y a tratarlo un poco como de simplemente de una persona rimbombante y que pues muchos de sus trabajos no tenían ningún peso científico. Y así empezó a armarse una de las riñas más grandes en la historia de la microbiología, también muy productivas en cuanto a ciencia y sobre todo muy legendarias. Robert Koch contra Louis Pasteur. Bueno, pero el resto de la historia básicamente amerita otro capítulo de Obvio Microbio. En el próximo capítulo les estaremos contando qué fue de esa riña. ¿Será que Robert Koch y Louis Pasteur se dieron puños en algún momento? No, alerta de spoiler, eso nunca pasó. Pero sus peleas resonarían durante muchísimos años. Sus descubrimientos salvaron muchas vidas en la época y fueron la base para que hoy en día se puedan salvar millones de ellas. Trataron las pandemias de la época como la tuberculosis, la cólera, se cruzaron el camino, se pusieron retos el uno al otro, se hablaron mal en público y los dos pasaron a la historia y se los contaremos cómo en el próximo episodio de Obvio Microbio. Bueno, entonces, por supuesto, quédense pendientes de lo que les vamos a contar sobre estos dos grandes de la microbiología. Tiene un final bastante interesante, eso sí se los prometemos. Muchas cosas pasaron entre estos dos científicos y muchas de estas cosas, pues hoy en día todavía las seguimos aplicando y las seguimos teniendo en cuenta para tratar muchas de estas enfermedades.
Yo soy Juan Camilo Yo soy Santiago. y eso fue Obvio Microbio. Little